A las 3:42 a.m., Sofía Jiménez rompió todos los protocolos de la medicina moderna. No usó un desfibrilador, no administró epinefrina. Para los doctores que le gritaban que se detuviera, parecía que estaba matando al paciente. Pero 7 segundos después, el hombre en la camilla, un hombre que oficialmente no existía, boqueó en busca de aire. A las 4:30 a.m., menos de una hora después, sonó la línea segura del hospital. No eran los medios, no era la policía, era la Sedena, y solo tenían una pregunta. ¿Quién le enseñó el protocolo Quimera? La lluvia en la Ciudad de México tiene una forma de hacer que todo se vea gris. Incluso el letrero de neón de urgencias que parpadeaba sobre la bahía de ambulancias del Hospital Juárez del centro. Para Sofía Jiménez, una enfermera de urgencias con 20 años de colmillo bien curtido, era solo otro martes. Tenía 45 años, estaba cansada y en ese momento se encontraba en la sala de descanso tallando betadina seca de sus zuecos. El Hospital Juárez no era el Palacio Pulcro, que era el Hospital Central Militar. Era un matadero. Estaba a 6 cuadras del centro geopolítico del país, lo que significaba que recibía los choques de auto, las sobredosis y ocasionalmente el desbordamiento del lado más oscuro de la capital. Sofía tomó un sorbo de café tibio. El altavoz crepitó. No era la voz tranquila de siempre del despachador. Era el doctor Barragán, el jefe de traumatología, y sonaba sin aliento. Código negro, sala de trauma 1, cierre inmediato. Jiménez, te necesito ahora. Código negro, amenaza de bomba, peligro biológico. Sofía tiró el vaso de café a la basura y corrió. Cuando irrumpió por las puertas dobles de la sala 1, la atmósfera estaba presurizada, pesada con el olor a ozono y cobre. La habitación estaba llena, pero no de personal médico. 4 hombres con trajes oscuros, agentes del CNI, a juzgar por los audífonos y la pura corpulencia de sus hombros, bordeaban las paredes. Tenían sus armas desenfundadas, apuntando al suelo pero listos. En el centro de la habitación yacía un hombre. Era joven, tal vez de 30 años, en forma, pero su piel tenía un aterrador tono gris translúcido. Sus venas se destacaban contra su carne como un mapa de carreteras de tinta negra. Estaba convulsionando, pero no con los espasmos rítmicos de una convulsión de gran mal. Era una vibración de alta frecuencia. Sus músculos se contraían y relajaban tan rápido que se veía borroso. El doctor Barragán sudaba a través de su filipina. «No puedo canalizarlo», gritó. «Sus venas colapsan al contacto. Cada vez que lo picamos, la aguja se corroe». «¿Se corroe?», replicó Sofía, poniéndose los guantes de un tirón. «Doctor, las agujas son de acero inoxidable». «Mira», señaló Barragán. La cánula de la vía intravenosa en el suelo estaba picada y negra, como si la hubieran sumergido en ácido. «¿Qué ingirió?». Sofía se movió hacia la cabeza del paciente, revisando sus pupilas. Estaban completamente dilatadas, abarcando el iris. Pozos de negrura total. «No lo sabemos», ladró uno de los hombres de traje. «Solo estabilícelo. Tienen 2 minutos antes de que su corazón explote». «¿Quién es él?», preguntó Sofía, revisando la vía aérea. Estaba despejada, pero su aliento olía a cable eléctrico quemado. «Eso es clasificado», dijo el agente. «Arréglalo». Los monitores comenzaron a chillar. La frecuencia cardíaca no solo era alta, era errática, saltando de 40 a 220 en segundos. «Taquicardia ventricular». «Está en paro», gritó Barragán. «Carro rojo, carguen a 200». «No», gritó Sofía. Su instinto, perfeccionado por 2 décadas de salvar vidas, se lo advertía. «Mire el electrocardiograma, doctor. Eso no es una falla eléctrica, es un bucle de resonancia. Si le da una descarga, le va a cocinar el cerebro».
No tiene pulso, enfermera, rugió Barragán, agarrando las paletas. ¡Fuera! ¡Tump! El cuerpo se arqueó sobre la camilla. El olor a ozono se intensificó. El monitor no se reinició. La línea se volvió errática. Garabatos caóticos de luz roja. La boca del paciente se abrió en un grito silencioso y las venas negras de su cuello comenzaron a extenderse hacia arriba, hacia su mandíbula, como una marea creciente. «¡No está funcionando!», entró en pánico Barragán. «¡Otra vez! ¡Carguen a 300! Sofía miró el pecho del hombre. Vio la forma en que los músculos se ondulaban, comenzando desde el plexo solar e irradiando hacia afuera. Desencadenó un recuerdo, no de la escuela de enfermería, no de un libro de texto. Era un recuerdo de 1989. Su padre, un hombre tranquilo que decía trabajar en logística para la Marina, la había llevado una vez de pesca a Valle de Bravo. Se había resbalado en las rocas mojadas, se golpeó la cabeza y entró en una extraña convulsión vibratoria como esta. Sofía, con solo 9 años, había gritado. El amigo de su padre, un hombre que solo conocía como tío Saúl, había corrido hacia ellos. Saúl no había hecho RCP, no había llamado a una ambulancia. Había presionado sus nudillos en un punto blando específico justo debajo de la caja torácica izquierda y había golpeado un ritmo en el esternón. 1, 2, presión fuerte. 1, 2, presión fuerte. Saúl lo había llamado reiniciar el reloj. Sofía miró fijamente al hombre moribundo en la camilla. La tinta negra estaba llegando a sus mejillas. ¡Fuera!, gritó Barragán de nuevo. ¡Alto! Sofía se abalanzó. No fue su intención, pero su cuerpo se movió antes de que su mente aprobara la acción. Tacleó al jefe de traumatología, quitándole las paletas de las manos. Cayeron al suelo con estrépito, descargando una chispa que sonó fuerte en el silencio. Los agentes del CNI levantaron sus armas al instante. «Aléjese del paciente. Se está muriendo porque están alimentando el bucle», gritó Sofía ignorando el arma que apuntaba a su pecho. Se subió a la camilla, montándose sobre el hombre que se retorcía. «¡Jiménez! ¡Está loca!», gritó Barragán, luchando por ponerse de pie. «¡Quítenla de encima! ¡Lo está matando!». Sofía los ignoró. Encontró el punto, la apófisis xifoides, unos 5 centímetros a la izquierda, debajo de la costilla. Hundió su pulgar profundamente. El paciente jadeó. Un sonido húmedo y estertóreo. Comenzó el ritmo. Tum-tum empuja, tum-tum empuja. No era RCP, era violento, era preciso. Parecía que estaba tratando de romperle las costillas en un ritmo de jazz sincopado. «¡Seguridad!», gritó Barragán. «¡Sáquenla de aquí!». 2 camilleros se apresuraron, agarrando los hombros de Sofía. «¡No me toquen!», gruñó ella sin romper el ritmo. «Tum, tum, empuja. Miren el monitor». Todos se quedaron helados. Los caóticos garabatos rojos en la pantalla se habían detenido. La frecuencia cardíaca había caído de 240 a 0. «¡Lo mataste!», susurró Barragán, con el rostro pálido. «Lo dejaste en línea plana». «Esperen», dijo Sofía, con el sudor goteando de su nariz sobre el pecho del paciente. Mantuvo su pulgar enterrado bajo su costilla, manteniendo la presión. «Esperen el reinicio. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos». La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de la ventilación. El agente del CNI quitó el seguro de su arma. Bip. Un único y fuerte pico verde en el monitor. Bip, bip, bip. Ritmo sinusal. 72 latidos por minuto. Fuerte. Estable. El color negro en las venas del hombre comenzó a retroceder, drenándose como si hubieran quitado un tapón. El paciente tomó una respiración profunda y temblorosa y sus ojos volvieron a una posición natural. Parpadeó. Enfocándose en el rostro de Sofía que se cernía sobre él, susurró 3 palabras. La llave omega. Luego se desmayó en un sueño natural y reparador. Sofía se dejó caer hacia atrás,
sus manos temblando incontrolablemente. Se bajó de la camilla. Los camilleros la soltaron, mirándola como si fuera una bruja. El doctor Barragán miró el monitor, luego a Sofía. ¿Qué? ¿Qué acabas de hacer? Sofía se limpió las manos en su filipina. No lo sé, susurró. Y realmente no lo sabía, solo había copiado al tío Saúl. El agente principal del CNI enfundó su arma. No parecía aliviado, parecía aterrorizado. Metió la mano en su chaqueta y sacó un teléfono. Marcó un número sin apartar la vista de Sofía. Águila 1 Anido, dijo al teléfono. El paquete está estable, pero tenemos una brecha. Un civil acaba de iniciar una contramedida de nivel 5. Hizo una pausa, escuchando. Sí, físicamente no. Es una enfermera. Se llama Sofía Jiménez. Colgó y miró a Sofía. Señora Jiménez, dijo, su voz desprovista de emoción, no salga de esta habitación. Durante 20 minutos, la sala de trauma 1 fue una tumba. Al doctor Barragán lo habían escoltado fuera, farfullando amenazas sobre la licencia médica de Sofía y demandas. Al paciente, aún sin nombre para el personal del hospital, se lo habían llevado rápidamente, no a la unidad de cuidados intensivos de arriba, sino por la salida trasera hacia un convoy blindado que esperaba. Sofía se quedó sola en la sala con el agente principal, un hombre que se presentó solo como agente Morales. ¿Estoy arrestada?, preguntó Sofía. Estaba sentada en un taburete, abrazando sus rodillas. El bajón de adrenalina la estaba golpeando con fuerza. Sentía náuseas. Morales no respondió. Se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, observándola con la intensidad de un halcón vigilando a un ratón de campo. «Le salvé la vida», dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. El doctor Barragán lo iba a matar. Esa electricidad estaba haciendo que la toxina se extendiera. Podía verlo. «¿La toxina?», repitió Morales. No era una pregunta. ¿Reconoce los efectos del compuesto V9? No sé qué es el V9, dijo Sofía. Solo vi la fisiología. Era resonancia física básica. Si agregas energía a un sistema que ya está vibrando en masa crítica, causas una falla catastrófica. Morales inclinó la cabeza. Física básica. Usted es una enfermera de urgencias, señora Jiménez, no una física. «Me gusta leer», replicó ella. La puerta se abrió de golpe. No era la policía. No era el administrador del hospital. Eran 4 soldados, no de la Guardia Nacional. Estos hombres vestían uniformes grises, sin insignias, portando rifles de cañón corto, se movían con una eficiencia fluida y aterradora, asegurando las esquinas de la habitación en segundos. Detrás de ellos caminaba una mujer. Tenía unos 50 y tantos años. Vestía un elegante traje sastre azul marino que costaba más que el salario anual de Sofía. Su cabello era gris acero, cortado en un bob severo. No llevaba bolso, llevaba una tablet. «Directora». El agente Morales asintió respetuosamente y se hizo a un lado. La mujer se acercó a Sofía. No le ofreció la mano. Miró el gafete de Sofía. Luego la miró a los ojos. «Soy la directora Elizondo», dijo. Su voz era tranquila, culta y absolutamente imponente. «Dirección de Proyectos Estratégicos de la Defensa». Sofía se puso de pie. «Quiero un abogado». Elizondo sonrió, una expresión delgada y sin humor. «Sofía, si necesitaras un abogado, la FGR estaría aquí. No necesitas un abogado. Necesitas explicarme cómo una enfermera de Jalisco, con un título de una universidad técnica, conoce el código de reinicio manual para un sistema nervioso biocibernético». Sofía parpadeó. «¿Un bio...? ¿Qué?» «La técnica que usaste», dijo Elizondo acercándose. «La presión sobre el nervio vago combinada con la percusión del esternón. Eso no es ciencia médica, Sofía. Es una anulación de ingeniería para un tipo específico de mejora».
Sofía sintió que la habitación daba vueltas. No sé de qué está hablando. Lo vi una vez cuando era niña. Los ojos de Elizondo se entrecerraron. La temperatura en la habitación pareció bajar. ¿Dónde lo viste? El amigo de mi padre, tartamudeó Sofía. El tío Saúl. Mi papá se cayó. Estaba convulsionando. Saúl hizo eso. Esa cosa de los golpecitos. Lo salvó. Elizondo se congeló. Miró al agente Morales, luego de nuevo a Sofía. Tocó la pantalla de su tablet y se desplazó furiosamente. «Tu padre», dijo Elizondo, su voz más baja ahora. «Roberto Jiménez, logística, fallecido en 2004. «Sí. ¿Y el tío Saúl? No sé su apellido. Solo era Saúl. Tenía una cicatriz». Sofía señaló su propia mejilla. «Justo aquí». Elizondo dejó caer la tablet sobre la camilla. La pantalla se estrelló. Miró a Sofía con una expresión de genuino horror. «Saúl Valencia», susurró. «El arquitecto». «¿Quién?» «Saúl Valencia desapareció en 1991 con los planos del proyecto Quimera», dijo Elizondo, hablando más para sí misma que para Sofía. «Pensamos que estaba muerto. Pensamos que la tecnología murió con él». Miró a Sofía, y por primera vez la directora de investigación avanzada pareció vulnerable. «Sofía», dijo Elizondo con urgencia, «el hombre que acabas de salvar es el único prototipo que tenemos, y se estaba muriendo porque alguien activó un interruptor de apagado que no sabíamos que existía. No solo salvaste a un paciente, reiniciaste un arma de $1.000 millones. Sofía retrocedió hasta chocar con la pared. «Solo soy una enfermera». «No», Elizondo negó con la cabeza. «Ya no. Si conociste a Saúl Valencia y si él te mostró el reinicio, entonces eres la única persona en la tierra que tiene las llaves del reino». De repente, las luces del hospital parpadearon. Un sonido bajo y chirriante resonó a través de la estructura de acero del edificio. El agente Morales se tocó el audífono. Su rostro se puso blanco. «¡Directora!», gritó Morales. «Tenemos una brecha en el perímetro. Camionetas negras, sin placas, 6 de ellas. Acaban de embestir la entrada de urgencias». Elizondo agarró el brazo de Sofía. Su agarre era como el hierro. «Escúchame», siseó Elizondo. «Las personas que intentaron matar a ese paciente saben que lo salvaste. Monitorearon la biotelemetría. Saben que alguien usó el reinicio». «¿Quiénes?», gritó Sofía. «Las personas de las que Saúl Valencia estaba huyendo». Elizondo sacó una pistola de su cintura. «Y no están aquí para entrevistarte, Sofía. Están aquí para diseccionar tu cerebro y averiguar qué más recuerdas». El cristal de la sala de espera de urgencias se hizo añicos mientras los disparos automáticos estallaban en el vestíbulo. «¡Muévanse!», gritó Morales, abriendo la puerta trasera de una patada. «¿A dónde vamos?», gritó Sofía, siendo arrastrada hacia el callejón lluvioso. «A la Sedena», dijo Elizondo, empujando a Sofía al asiento trasero de una Suburban blindada que esperaba. «Suponiendo que sobrevivamos los próximos 10 minutos». Mientras la pesada puerta se cerraba de golpe, Sofía miró a través del cristal a prueba de balas. Vio al doctor Barragán de pie en el pasillo, con cara de confusión, justo antes de que una lata de gas lacrimógeno explotara a sus pies. El motor rugió, y Sofía Jiménez, la enfermera que solo quería ir a casa a dormir, fue lanzada a una guerra de la que no sabía que ya era parte. La Suburban blindada no solo conducía, araba. El agente Morales pisó el acelerador a fondo, subiéndose a la banqueta para esquivar un taxi parado. El pesado vehículo gimió mientras su suspensión absorbía el impacto, lanzando a Sofía violentamente contra el marco de la puerta. «¡Cinturón!», gritó Morales, virando bruscamente a la izquierda hacia Paseo de la Reforma. Detrás de ellos, la noche explotó.
Balas trazadoras pasaron zumbando por la ventana trasera, brillando en rojo bajo la lluvia torrencial. Las camionetas que los perseguían, de color negro mate, con los faros apagados, guiadas por imágenes térmicas, eran implacables. No solo estaban persiguiendo, estaban acorralando. «Están tratando de encerrarnos en el túnel», dijo la directora Elizondo, con los ojos pegados a una tablet. La pantalla mostraba un mapa táctico de la CDMX. Puntos rojos pululaban alrededor de su punto verde. «Morales, han hackeado la red de tráfico. Todos los semáforos se pondrán en rojo delante de nosotros. El tráfico cruzado va a ser una masacre». «Lo veo». Morales apretó los dientes. Adelante, la intersección en el eje central era un muro de acero en movimiento. Los coches fluían libremente, ajenos a la persecución a alta velocidad que se dirigía hacia ellos. «Agárrense», advirtió Morales. No frenó. Presionó un botón en el tablero. No sonó una sirena. En su lugar, sonó una bocina de aire ensordecedora, como la de un barco, un sonido diseñado para inducir pánico inmediato. Los conductores se desviaron instintivamente. Se abrió un hueco, apenas del ancho de un sedán. Morales pasó por el ojo de la aguja a 110 km/h. El metal chirrió cuando la Suburban raspó el costado de un camión de reparto, arrancando el espejo lateral, pero lograron pasar. Detrás de ellos, el principal perseguidor no tuvo tanta suerte. Chocó con el camión, giró violentamente sobre el asfalto mojado y dio 3 vueltas antes de estrellarse contra un poste de luz. Una bola de fuego estalló, iluminando la calle empapada por la lluvia. «Uno menos», jadeó Sofía, con el corazón martilleándole en las costillas. «Faltan 5», dijo Elizondo sombríamente. «Y tienen apoyo aéreo en camino. Miren», señaló por la ventana. Por encima de la densa capa de nubes, el débil y rítmico swap, swap, swap de un rotor de helicóptero cortaba la tormenta. «¿La policía?», preguntó Sofía esperanzada. «No», respondió Elizondo. «Es un Black Hawk modificado. Es el consorcio». «¿El qué?». «El contratista militar privado que oficialmente no existe», dijo Elizondo, revisando el cargador de su pistola. «No quieren arrestarte, Sofía. Quieren extraer la información que Saúl dejó en tu cabeza. Y luego quieren quemar la evidencia». De repente, el tablero de la Suburban se apagó. El GPS murió. El motor carraspeó. El volante se bloqueó. «¡Pem!», gritó Morales, luchando con el volante muerto. «Nos dieron con un pulso enfocado. Nos apagaron». El pesado vehículo se convirtió en un trineo. Se deslizó de lado a través de 3 carriles, derrapando hacia la barrera de concreto del puente sobre el río de los Remedios. Impacto. Crunch. La camioneta se estrelló de costado contra el muro de contención. El vidrio reforzado se agrietó como una telaraña, pero no se rompió. El vehículo se tambaleó en el borde, con las aguas negras del río arremolinándose 15 metros más abajo, antes de volver a caer sobre las 4 ruedas. El silencio regresó, zumbando en los oídos de Sofía. «¡Fuera!». Morales abrió su puerta de una patada. «Tenemos 30 segundos antes de que bajen y revisen el vehículo». «No siento las piernas», susurró Sofía aturdida. Elizondo no la mimó, la agarró por el cuello de su filipina y la sacó a la lluvia. «Si te quedas aquí, mueres, muévete». Treparon por la barrera, deslizándose por el terraplén lodoso hacia el sendero para correr que bordeaba el río. Sobre ellos, los neumáticos chirriaron al detenerse en el puente. Las puertas se cerraron de golpe. Voces gritaban órdenes en un idioma que Sofía no reconoció. ¿Ruso? No. Algo más áspero. «Debajo del puente», susurró Morales, guiándolos hacia las sombras de los enormes pilones de concreto. Se metieron en el lodo helado. Morales sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, una pistola de bengalas de la vieja escuela. No la apuntó a los atacantes,
La apuntó a una rejilla de drenaje pluvial escondida detrás de un grupo de arbustos crecidos. «Vamos a entrar en los túneles de desagüe», dijo Morales. «El drenaje», dijo Sofía con una arcada. «Es el desagüe pluvial», dijo Morales, abriendo la rejilla con una fuerza increíble. «Y es el único lugar en la CDMX donde sus drones no pueden ver las firmas de calor». Los disparos estallaron desde el puente de arriba. Las balas levantaron surtidores de lodo a centímetros de los pies de Sofía. «¡Entra!», la empujó Elizondo. Sofía cayó en la oscuridad. Aterrizó en agua hasta las rodillas, el olor a podredumbre y concreto húmedo llenando su nariz. Morales y Elizondo la siguieron. Morales volvió a colocar la rejilla en su lugar justo cuando un haz de linterna barría los arbustos. «Sigan moviéndose». La voz de Morales resonó en el túnel. «Necesitamos adentrarnos al menos 3 kilómetros antes de detenernos. Una pared». Sofía Jiménez, que hacía solo unas horas se preocupaba por una mancha de café en su zapato, ahora caminaba penosamente por las entrañas de la Ciudad de México, huyendo de un ejército en la sombra. Empezó a llorar, sollozos silenciosos y temblorosos. «No lo hagas», dijo Elizondo suavemente, apareciendo a su lado en la oscuridad. «El pánico consume oxígeno. Guarda el aliento. Lo vas a necesitar para explicarme cómo conoces el protocolo Quimera». Caminaron durante 1 hora. El túnel finalmente se ensanchó en una cámara de mantenimiento seca, iluminada por una única bombilla de emergencia parpadeante en una jaula. El zumbido de la ciudad de arriba era solo una vibración distante aquí. El agente Morales aseguró la pesada puerta de hierro por la que habían entrado, atascándola con un tubo oxidado. Se sentó pesadamente, haciendo una mueca de dolor. Sofía notó una mancha oscura extendiéndose en el hombro de su saco. «Estás herido», dijo, sus instintos de enfermera superando su miedo. «Es un rozón», gruñó Morales. «Déjame ver». Sofía se acercó. No tenía su botiquín, pero tenía manos que sabían qué hacer. Apartó la tela. Era un desgarro irregular, sangrando lentamente. Arrancó una tira de la parte inferior de su filipina y la ató con fuerza. «Necesita suturas, pero esto detendrá el sangrado». Morales la miró. Realmente la miró por primera vez. «Gracias». La directora Elizondo estaba sentada en una caja, tecleando en un teléfono satelital de respaldo que había sacado de una bolsa impermeable. «Sin señal», murmuró. «Han bloqueado todo el espectro en esta cuadrícula. Estamos totalmente incomunicados». Guardó el teléfono y miró a Sofía. «Siéntate, Sofía». Sofía se sentó en el frío suelo de concreto. «Dígame qué está pasando. ¿Quién era ese hombre en el hospital? ¿Quién es Saúl? ¿Y por qué dijo que mi padre estaba involucrado?» Elizondo respiró hondo. «¿Cuánto sabes sobre el trabajo de tu padre?» «Estaba en logística», dijo Sofía. «Gestionaba cadenas de suministro para los astilleros de la Marina. Era aburrido, le gustaba el béisbol y la pesca». Elizondo soltó una risa seca y triste. «Roberto Jiménez fue el mejor manejador que el CNI ha tenido. No gestionaba astilleros, gestionaba activos, específicamente activos humanos, que eran demasiado peligrosos para existir». Sofía negó con la cabeza. «No, mi papá era gentil. Nunca portó un arma porque no lo necesitaba», dijo Elizondo. «Su arma era la confianza. Era el único hombre en quien Saúl confiaba». «Saúl», repitió Sofía. «El hombre de la cicatriz». «Saúl era un genio», dijo Elizondo inclinándose hacia adelante. A finales de los 80, la Sedena inició un proyecto secreto llamado Quimera. El objetivo era crear el soldado definitivo. No con esteroides, sino con cibernética y biohacking. Querían construir un sistema nervioso que pudiera procesar datos de combate más rápido que una computadora. «El paciente», se dio cuenta Sofía. «La vibración, la resonancia». «Exactamente», asintió Elizondo.
El problema era que el cuerpo humano rechazaba las mejoras. La producción de energía cocinaba el cerebro. Todos los sujetos de prueba murieron, excepto uno. El hombre que salvé. No, dijo Elizondo. El hombre que salvaste hoy es el nuevo prototipo. El éxito original fue Saúl. La boca de Sofía se abrió. El tío Saúl. Pero él era solo un tipo cualquiera. Cojeaba. Cojeaba porque su batería interna estaba fallando, corrigió Elizondo. Saúl se dio cuenta de que el proyecto era inhumano. Se dio cuenta de que el gobierno lo veía como hardware, no como un ser humano. Así que robó los planos, el código fuente de la técnica de estabilización, y huyó. Y acudió a mi papá, susurró Sofía. A tu padre se le asignó la tarea de cazarlo, intervino Morales. En lugar de eso, lo ayudó a esconderse. Elizondo asintió. Durante 3 años, tu padre movió a Saúl de casa de seguridad en casa de seguridad. Se convirtieron en hermanos. Pero Saúl sabía que se estaba muriendo. Sabía que la tecnología dentro de él estaba fallando. También sabía que si los planos se escribían, podrían ser robados. Así que necesitaba un lugar para guardar la llave. Un lugar donde nadie buscaría. Un lugar inocente. Sofía sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el túnel húmedo. Se tocó la cabeza. ¿Yo? Piensa en el viaje de pesca, dijo Elizondo suavemente. La convulsión. Saúl reiniciando el reloj. ¿Te enseñó algo más ese fin de semana? Sofía cerró los ojos, tratando de retroceder a través de la niebla de 30 años. Me enseñó un juego de palmas, como marinero que se fue a la mar. Pero más difícil, ritmos extraños. Me hizo practicarlo hasta que podía hacerlo dormida, dijo. Dijo que era un hechizo mágico para mantener alejados a los monstruos. Elizondo y Morales intercambiaron una mirada. La llave somática, susurró Elizondo. No escribió el código. Codificó el algoritmo de estabilización en la memoria muscular. Se lo enseñó a una niña de 9 años como un juego. El ritmo que golpeé en el pecho del paciente, se dio cuenta Sofía. Era el juego. Sí, dijo Elizondo. Ese ritmo es un código de frecuencia preciso. Le dice a las nanomáquinas en la sangre que entren en un estado latente. Eres la única persona en el mundo que lo sabe. Eres el manual. Por eso el consorcio te quiere, dijo Morales mirando su reloj. Tienen el hardware. Construyeron a ese pobre diablo en el hospital, pero no pueden mantener a sus soldados vivos por más de unas pocas horas sin el código de estabilización. Contigo pueden construir un ejército de soldados invencibles. Sin ti no tienen más que cadáveres caros. Sofía se miró las manos. Estas manos que habían cambiado pañales, insertado vías intravenosas y sostenido las manos de abuelas moribundas. Ahora eran el arma más peligrosa del planeta. «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Sofía, su voz firme. Había terminado de llorar. «Necesitamos llevarte a la bóveda», dijo Elizondo. «Hay una instalación segura bajo la sedena donde podemos descargar el patrón de tu movimiento, hacerle ingeniería inversa y neutralizar el proyecto de el consorcio para siempre. Pero no podemos llegar allí», dijo Morales. «No con ellos vigilando las calles». «No», Elizondo se puso de pie. «No podemos ir a ellos. Tenemos que hacer que ellos vengan a nosotros, pero en nuestros términos». «¿Cómo?», preguntó Sofía. Elizondo miró a Sofía con una extraña intensidad. «¿Tu padre? ¿Alguna vez te dio un collar, un guardapelo? Quizás un reloj». «Tengo su viejo reloj de pulsera», dijo Sofía tocando su bolsillo. «Nunca trabajaba un turno sin él. Era un Citizen maltrecho». «Ya no funciona. Déjame verlo». Sofía se lo entregó. Elizondo lo volteó y usó una pequeña navaja para abrir la tapa trasera. No miró los engranajes, miró el interior de la carcasa de metal. Allí, grabados en escritura microscópica, había números, coordenadas.
Lo sabía, sonrió Elizondo. Roberto siempre estaba preparado para el peor día. Esta es una ubicación de respaldo, un punto de entrega con equipo. ¿Dónde está?, preguntó Morales. Elizondo leyó las coordenadas. Su rostro palideció. No es un búnker, dijo. Es el Panteón de Dolores. ¿Un cementerio?, preguntó Sofía. El escondite perfecto, murmuró Morales. ¿Quién busca armas entre los muertos? ¡Nos movemos!, ordenó Elizondo. Tenemos que cruzar el río y llegar al panteón antes del amanecer. Si podemos llegar al escondite de tu padre, podríamos tener una oportunidad. Mientras comenzaban a moverse más profundo en el túnel, Sofía miró el viejo reloj en la mano de Elizondo. Su padre le había dejado un mapa. Saúl le había dejado la llave. Ya no era solo una enfermera. Era el legado de dos hombres que habían engañado al mundo, y estaba a punto de asegurarse de que su secreto permaneciera a salvo. Pero en lo profundo del túnel detrás de ellos, un pequeño dron metálico, no más grande que un murciélago, se desprendió silenciosamente del techo. La lente de su cámara giró, enfocándose en la espalda de Sofía, que se retiraba. Una luz roja parpadeó una vez. Objetivo adquirido. El dron no atacó. Flotó, un buitre mecánico silencioso en la penumbra subterránea, su ojo rojo sin parpadear. «¡Al suelo, ahora!», siseó Morales, tacleando a Sofía y lanzándola al lodo hasta los tobillos. Justo en ese momento, el túnel más adelante se iluminó. Una granada aturdidora detonó a 6 metros frente a ellos. El sonido fue ensordecedor en el espacio confinado. Un golpe físico que hizo castañetear los dientes de Sofía. Si no hubieran estado bajo el agua, habrían quedado cegados. «¡Nos están acorralando!», gruñó Morales, levantando a Sofía. Su rostro estaba sombrío. El rozón en su hombro ahora sangraba libremente bajo el saco de su traje. «Entraron por el siguiente punto de acceso. Tenemos que subir ahora». Subieron por una escalera de hierro oxidado. El agua de la calle cayendo sobre ellos. Elizondo fue primero, forzando una pesada tapa de alcantarilla. La empujó a un lado y salió al gris del amanecer. Emergieron en el bosque de Chapultepec, cerca del altar a la patria. La lluvia se había suavizado a una llovizna miserable, envolviendo los monumentos en una niebla fantasmal. La ciudad estaba despertando, pero esta área todavía estaba desierta, excepto por los 5 hombres que los esperaban. No llevaban máscaras, vestían equipo táctico oscuro, de pie en un semicírculo suelto, con sus armas en posición de alerta. No parecían soldados enfurecidos. Parecían técnicos aburridos, esperando para fichar. El hombre del centro dio un paso adelante. Era delgado, con una pálida cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. «Directora Elizondo», dijo el hombre de la cicatriz, su voz extrañamente educada. «Agente Morales y la encantadora señora Jiménez, a mis empleadores les gustaría recuperar su propiedad». «Falcón», Elizondo escupió el nombre como una maldición. «Pensé que el CNI te había quemado en Centroamérica». «Resurgí de las cenizas, Margarita. La privatización me sienta bien». Miró a Sofía. «Increíble. La última bromita de Saúl Valencia, escondida dentro de una señora cualquiera». «Vete al diablo», dijo Sofía, sorprendida por el veneno en su propia voz. Falcón sonrió. «No queremos lastimarte, Sofía. Tu hardware es frágil, pero tus escoltas, ellos son prescindibles». No levantó la voz, solo asintió. Los 4 hombres detrás de él levantaron sus rifles en perfecta sincronía. «¡Muévete!». Morales empujó a Sofía detrás de un grueso roble justo cuando el aire se llenó con el crac-crac de disparos con silenciador. La corteza explotó a su alrededor. Morales se asomó, disparando su pistola de servicio con una precisión tranquila y mortal.
Uno de los atacantes cayó, agarrándose el muslo. —¡Elizondo! ¡Fuego de cobertura! —gritó Morales. Elizondo se asomó por el otro lado del árbol, disparando su pequeña pistola. No era suficiente. Estaban inmovilizados, superados en armas, y Morales estaba perdiendo sangre rápidamente. —¡Sofía! —dijo Morales, recargando su cargador con manos firmes, aunque su rostro estaba gris por el dolor. El puente para cruzar al Panteón de Dolores está a 400 metros en esa dirección. Cuando me mueva, corres. No mires atrás. —No te voy a dejar —dijo Sofía, presionando sus manos con fuerza contra la herida de su hombro para detener el flujo. —Tú eres la misión —dijo Morales, mirándola a los ojos. Era la mirada de un hombre que sabía que estaba a punto de gastar su vida. —Ve. Morales rugió, saliendo de la cobertura y corriendo en diagonal por el césped abierto, disparando salvajemente para atraer su atención. Los 4 rifles restantes se volvieron hacia él. ¡Corre! Elizondo agarró el brazo de Sofía y la alejó del árbol, corriendo hacia el puente del circuito interior. Detrás de ellos, los disparos se intensificaron y luego se detuvieron de repente. Sofía no pudo evitarlo. Miró hacia atrás. El agente Morales estaba de rodillas en la hierba mojada. Todavía sostenía su arma, pero su brazo colgaba inútilmente a su lado. Falcón se acercó a él con calma, pateó el arma y golpeó a Morales con fuerza en la sien con la culata de su rifle. Morales se desplomó boca abajo. Falcón levantó la vista a través del parque neblinoso, cruzando la mirada con Sofía. No los persiguió, solo se tocó el audífono. —Tienen vehículos en el puente —jadeó Elizondo, subiendo a Sofía por el terraplén hasta la pasarela peatonal del enorme puente que cruza el río de los Remedios. —Tenemos que cruzar antes de que nos corten el paso. Corrieron. Los pulmones de Sofía ardían. Su filipina estaba empapada, pesada por el agua y el lodo. Cada músculo le gritaba que se detuviera, pero la imagen de Morales cayendo la mantenía en movimiento. Llegaron a la mitad del puente cuando unos faros cortaron la niebla más adelante. Una camioneta negra frenó en seco, bloqueando su camino. Se abrieron 2 puertas. Estaban atrapados en el puente. El consorcio detrás de ellos y su escuadrón de la muerte delante. Elizondo dejó de correr, miró la camioneta que se acercaba, luego miró por encima de la barandilla las turbulentas aguas oscuras 15 metros más abajo. —¿Confías en mí? —le preguntó Elizondo a Sofía. —¿Qué? ¿Confías en mí? Antes de que Sofía pudiera responder, Elizondo la agarró por la cintura y las lanzó a ambas por encima de la barandilla de piedra. Sofía gritó mientras caían en picada hacia las heladas profundidades negras del río de los Remedios. El frío fue una agresión física. Le quitó el aliento a Sofía y paralizó sus miembros. El agua oscura se arremolinaba a su alrededor, desorientándola, tirando de ella hacia abajo. Una mano agarró la parte de atrás de su filipina y la arrastró hacia arriba. Salieron a la superficie, jadeando. Elizondo era una nadadora fuerte, remolcando a Sofía hacia la orilla del río. Se arrastraron hasta la orilla fangosa bajo los enormes arcos de piedra del puente, temblando incontrolablemente. Arriba podían oír gritos y portazos en la cubierta del puente. —¡Creen que nos ahogamos! —castañeteó Elizondo con los labios azules. —Están esperando que los cuerpos floten río abajo. Ganamos quizás 20 minutos. Subieron tropezando por la ribera a través del espeso bosque que bordeaba el circuito interior, hasta que llegaron al bajo muro de piedra que marcaba el límite del Panteón de Dolores. Ya había amanecido por completo. La lluvia había cesado, dejando una quietud pesada y brumosa. La vista que los recibió dejó a Sofía helada.
Hileras sobre hileras de lápidas de mármol blanco, interminables e idénticas, se curvaban sobre las verdes colinas ondulantes. Era una ciudad de los muertos, silenciosa y abrumadora en su solemnidad. «No podemos estar aquí», susurró Sofía. Se sentía profundamente irrespetuoso traer su caos violento a este espacio sagrado. «Este es exactamente el lugar donde debemos estar», dijo Elizondo, mirando la hora en el viejo reloj del padre de Sofía. Roberto sabía lo que hacía. «Es terreno federal, muy vigilado. Cierra al anochecer. El consorcio no puede simplemente meter un equipo de ataque aquí sin que el ejército se dé cuenta. Nos compra tiempo». Se movieron rápidamente, manteniéndose agachados, navegando por las coordenadas grabadas dentro de la caja del reloj. Sección 60. Las tumbas más nuevas. Elizondo se detuvo. No estaban en una tumba. Estaban en una pequeña y modesta caseta de mantenimiento de jardineros de metal verde oscuro, escondida detrás de una línea de robles cerca del muro del cementerio. Parecía olvidada. Elizondo fue al costado de la caseta. Había una caja de conexiones eléctricas estándar montada en la pared. Estaba asegurada con un pesado candado. ¡La llave! Elizondo extendió la mano. «¿Qué llave?», preguntó Sofía. «¿La corona del reloj?», dijo Elizondo con impaciencia. «Saca la corona para dar cuerda del reloj de tu padre». Sofía dudó. Luego tiró de la pequeña perilla en el costado del Citizen. En lugar de solo hacer clic, un pasador de acero de 5 centímetros se deslizó suavemente fuera del cuerpo del reloj. El extremo estaba cortado con extrañas ranuras onduladas. Elizondo lo tomó y lo insertó en el candado. Giró silenciosamente. Abrió la falsa caja eléctrica. Dentro no había cables. Era un compartimento revestido de plomo que contenía un maletín Pelican hermético. Elizondo abrió el maletín. Dentro descansaba un teléfono satelital grueso y pesado de un modelo que Sofía no había visto en 15 años. Un fajo de diversas monedas extranjeras, pasaportes con diferentes nombres pero con la foto del padre de Sofía, y una pistola Glock 19 negra mate con 2 cargadores de repuesto. «Vieja escuela», murmuró Elizondo, recogiendo el teléfono satelital. «Red Iridium, encriptación analógica. Los técnicos de Falcón no pueden descifrar esta señal». Sofía miró los objetos. Esta era la vida de su padre, una vida de mochilas de emergencia, nombres falsos y armas ocultas, una vida que ahora era suya. «Llame a la Sedena», dijo Sofía temblando con su ropa mojada. «Traiga el equipo aquí. Llévenos a la bóveda». Elizondo no marcó. Sostenía el pesado teléfono en una mano y recogió la Glock con la otra. Revisó la recámara, asegurándose de que hubiera una bala dentro. Luego se giró lentamente y apuntó el arma directamente al pecho de Sofía. Sofía la miró, su cerebro incapaz de procesar lo que sus ojos veían. «Directora Elizondo, ¿qué está haciendo?». El rostro de Elizondo, previamente una máscara de estrés profesional, se suavizó en algo más frío, algo aterradoramente inexpresivo. «La Sedena es un dinosaurio, Sofía», dijo Elizondo en voz baja. «Demasiados comités, demasiada supervisión, muy poca visión. Tuvieron la tecnología de Saúl Valencia hace 20 años y la desperdiciaron porque tenían miedo de la ética. Usted está con el consorcio», susurró Sofía, mientras la horrible comprensión la invadía. «No, el consorcio son instrumentos contundentes. Falcón es un matón». Elizondo se burló ligeramente. «Soy consejera independiente. Me di cuenta hace unos 5 años de que mi pensión de jubilación no era una compensación suficiente por salvar al mundo». Dio un paso más cerca, el arma firme. «Cuando sonó la alerta en el Hospital Juárez, supe que tenía que ser el sujeto quimera. Pero nunca soñé que la llave simplemente entraría y se presentaría. Vales miles de millones, Sofía.
no para el gobierno mexicano, sino para el mejor postor en el mercado global. China, Rusia, los saudíes empezarán una guerra solo para pujar por ti. Morales lo sabía, dijo Sofía, con la voz temblorosa. Por eso murió. Morales era un perro pastor, leal hasta la médula. Sospechaba que yo estaba filtrando datos, pero no podía probarlo. Cumplió su propósito. Te sacó del hospital. Elizondo levantó el teléfono satelital. No estoy llamando a la Sedena. Estoy llamando a un intermediario en Panamá. Un helicóptero estará aquí en 10 minutos para recogernos. Sofía miró a su alrededor desesperadamente. Kilómetros de lápidas, sin guardias, sin visitantes todavía. Solo ella, una traidora, y los muertos silenciosos. Me usó, dijo Sofía, la ira comenzando a quemar a través de su miedo. Estoy maximizando un activo, corrigió Elizondo. Ahora date la vuelta y ponte de rodillas. Si te resistes, te dispararé en la columna. No necesito que camines para vender tu sistema nervioso. Sofía miró a la mujer en la que había confiado su vida. Pensó en Morales sangrando en la hierba. Pensó en el hombre del hospital, cuya vida había salvado con un ritmo que aprendió de niña. Lentamente le dio la espalda a Elizondo y se arrodilló en el suelo húmedo y sagrado del Panteón de Dolores. El olor a hierba mojada y traición llenando el aire detrás de ella. Elizondo marcó un número en el teléfono satelital. «Soy yo», dijo Elizondo al teléfono. «Tengo el paquete. Aseguren el transporte». No vio la mano de Sofía moverse lentamente hacia su pecho, sus dedos encontrando la apófisis xifoides, su pulgar presionando profundamente bajo su propia caja torácica, comenzando a golpear un ritmo silencioso y frenético en su propio esternón. «Tum, tum, empuja, tum, tum, empuja». Saúl no solo le había enseñado a estabilizar la tecnología, le había enseñado a sobrecargarla. La niebla matutina en el Panteón de Dolores era tan espesa que se sentía como respirar algodón. Sofía Jiménez estaba arrodillada en la hierba mojada, de espaldas al cañón del arma de la directora Elizondo. «Tum, tum, empuja, tum, tum, empuja». Los dedos de Sofía se hundían en su propio esternón. No estaba rezando, estaba transmitiendo. Cuando tocó al paciente en la sala de trauma 1, el hombre que Elizondo llamó un prototipo, no solo había reiniciado su reloj, había sentido una conexión, un zumbido en las yemas de sus dedos que viajó por su brazo y se instaló en la base de su cráneo. Era una calle de doble sentido. Si ella podía sentir su frecuencia, tal vez él podría sentir la de ella. «Deja de moverte», espetó Elizondo, oteando el horizonte donde el sonido de los rotores comenzaba a batir el aire. «Tu transporte está aquí. Intenta no manchar la tapicería». El sonido del helicóptero se hizo más fuerte, un rugido atronador que sacudió el rocío de los robles. Un elegante helicóptero negro coronó la línea de árboles. No tenía las marcas de un transporte médico o un helicóptero de noticias. Era un Ghost Hawk, tecnología sigilosa, angular y depredadora. Elizondo sonrió bajando su teléfono, justo a tiempo. «¿Ves, Sofía? El sector privado es simplemente más eficiente». El helicóptero se detuvo, flotando a 15 metros sobre el mar de lápidas blancas. La corriente de aire aplastó la hierba, azotando el cabello de Sofía contra su cara. Un cable de cabrestante cayó. Pero algo andaba mal. El cable no tenía un arnés. Tenía un hombre sujeto a él. Él tampoco llevaba arnés. Sostenía el cable con una mano. Se soltó. Cayó 15 metros, desplomándose como una piedra. No rodó al caer. Aterrizó de pie en una posición agachada. El impacto fue tan fuerte que envió una onda de choque a través del suelo que desequilibró a Elizondo. La figura se levantó lentamente. Llevaba una bata de hospital que había sido rasgada en los hombros y un par de pantalones tácticos robados. Su pecho estaba desnudo, revelando el mapa de carreteras de venas negras que ahora brillaban con una débil luz azul pulsante.
Era el paciente de la sala 1, el hombre que oficialmente no existía. Los ojos de Elizondo se abrieron de par en par. Levantó su Glock, apuntando no a Sofía, sino al monstruo que había ayudado a crear. «Sujeto cero», susurró, su voz temblando por primera vez. «¿Cómo nos encontraste?» El hombre no miró a Elizondo, miró a Sofía. Sus ojos ya no eran pozos negros, eran de un penetrante azul eléctrico. «Escuché el ritmo», dijo. Su voz sonaba como grava moliéndose en una mezcladora. «Ella me llamó. Mátenlo», gritó Elizondo en su audífono al piloto invisible de arriba. El artillero de la puerta lateral del helicóptero abrió fuego, una ametralladora rotativa cobrando vida. Pero Sujeto Cero se movió más rápido que el pensamiento. No corrió, se desvaneció. Cruzó los 6 metros entre él y Elizondo en un parpadeo. No golpeó a Elizondo. Agarró el brazo con el que sostenía el arma. Hubo un crujido espantoso y Elizondo gritó, soltando el arma. «Eres obsoleta», dijo Cero, arrojando a Elizondo a un lado como una muñeca de trapo. Golpeó una lápida y se desplomó inconsciente. La ametralladora rugió, destrozando la tierra en una línea de furia. Cero agarró a Sofía, protegiendo su cuerpo con el suyo. Recibió 3 balas de gran calibre en la espalda. «Tud, tud, tud». No sangró. Las balas se aplastaron contra su piel y cayeron a la hierba, humeando. «Tenemos que movernos», gruñó Cero mirando a Sofía. «Mis intercambiadores de calor están desconectados. Estoy sobrecalentado». Sofía le tocó el brazo. Estaba ardiendo. «Te estás sobrecalentando. El bucle de resonancia ha vuelto. Me escapé antes de que terminaran la calibración», dijo con los dientes apretados. «Tengo quizás 2 minutos antes de entrar en estado crítico. Si detono aquí, me llevo 3 manzanas de la ciudad». «El ritmo», dijo Sofía, poniéndose de pie de un salto. «Puedo estabilizarte. No hay tiempo». Cero miró hacia el helicóptero. «Esa nave lleva un misil termobárico. Van a limpiar el sitio». El helicóptero se inclinó, alineando su nariz para un disparo mortal. «Detrás del mausoleo», ordenó Cero, señalando una gran estructura de piedra cercana. «¿Qué vas a hacer?» «Voy a usar el exceso de energía». Cero sonrió sombríamente. «Física, ¿recuerdas?» Sofía corrió. Se lanzó detrás del pesado muro de mármol del mausoleo justo cuando Cero se giraba para enfrentar al helicóptero. No buscó cobertura, plantó los pies, abrió los brazos y gritó. No fue un grito de dolor, fue una liberación. El brillo azul en sus venas se encendió con una intensidad cegadora, cambiando a un blanco furioso e incandescente. Canalizó la energía vibratoria que se acumulaba en su inestable sistema nervioso, enfocándola no hacia adentro, sino hacia afuera. Juntó las manos. Suena simple, una palmada, pero cuando la realiza un arma bioingenierizada que vibra a una frecuencia imposible, fue un cañón sónico. ¡Boom! Una esfera visible de aire distorsionado brotó de sus manos. Se disparó hacia arriba un martillo de conmoción hecho de puro sonido y presión. Golpeó el helicóptero como un puño físico. La aeronave se arrugó en el aire. Los rotores se hicieron añicos. El piloto perdió el control al instante y la máquina giró salvajemente, estrellándose en el denso bosque más allá del muro del cementerio. Una enorme bola de fuego se elevó hacia el cielo. El silencio volvió al panteón de dolores. Sofía se asomó por la esquina. La hierba en un radio de 10 metros alrededor de Cero estaba chamuscada y negra. Estaba de rodillas, vapor saliendo de su piel. El brillo azul se estaba desvaneciendo, reemplazado por un gris enfermizo. Sofía corrió hacia él. Estaba jadeando, su ritmo cardíaco errático. «Tú liberaste el núcleo», dijo revisando su pulso. Era débil. «Tenía que hacerlo», resolló, «pero ahora...» Vacío. Sistema apagándose. Sus ojos se estaban cerrando. Se estaba muriendo de nuevo. «No», dijo Sofía con ferocidad.
No en mi guardia. Se montó sobre él allí mismo en la hierba, como lo había hecho en urgencias. Encontró el punto bajo sus costillas. Esto va a doler, advirtió. Comenzó el ritmo, la llave somática. Tum, tum, empuja. Pero esta vez añadió algo. Tarareó una nota baja y resonante que coincidía con la vibración que Saúl le había enseñado. Vertió cada onza de su voluntad en el movimiento. «Vamos», ordenó, «reinicia». Pasó 1 minuto, 2. Las sirenas sonaban a lo lejos. El verdadero ejército estaba llegando. El pecho de Sujeto Cero se sacudió. Una respiración profunda y entrecortada entró en sus pulmones. El gris se desvaneció. Un color humano saludable volvió a sus mejillas. Abrió los ojos. No eran negros ni azul eléctrico. Eran de un suave color avellana. «Eres terca», susurró. «Soy enfermera», sonrió Sofía, las lágrimas mezclándose con el lodo en su cara. «No nos rendimos». «¡Alto! ¡Manos en el aire!». Sofía levantó la vista. Una docena de Rangers del ejército mexicano los habían rodeado, con las armas en alto. Detrás de ellos, una figura familiar avanzaba cojeando, apoyada en un bastón. Era el agente Morales. Tenía un vendaje alrededor de la cabeza y el brazo en un cabestrillo. Pero estaba vivo. «Bajen las armas», ladró Morales a los Rangers. «Es un amigo. Repito, es un amigo». Caminó cojeando hasta Sofía y el hombre en el suelo. Morales miró el cuerpo inconsciente de Elizondo, luego los restos humeantes en el bosque y finalmente a Sofía. «Tuviste una mañana movidita, señora Jiménez», dijo Morales, ofreciéndole su mano buena. Sofía la tomó y se puso de pie, con las piernas temblando. «¿Se acabó?». Morales miró a Sujeto Cero, que se estaba sentando lentamente, con las manos en alto en señal de rendición, pero con aspecto tranquilo. «El consorcio está expuesto», dijo Morales. «Incautamos sus servidores hace 10 minutos. Elizondo irá a prisión por mucho, mucho tiempo. Y este hombre...». Morales asintió hacia el paciente. «Vuelve a casa con nosotros al lado correcto». Sofía miró al paciente. «¿Tiene un nombre?». El hombre se puso de pie. Le ofreció la mano a Sofía. «Orión», dijo. «Mi nombre es Orión». 6 meses después, Sofía Jiménez entró en la nueva ala del Hospital Juárez. Era un centro de trauma de última generación financiado por una subvención anónima del gobierno. No llevaba filipina, llevaba un saco y jeans. Pasó por la estación de enfermeras, saludando a sus viejos amigos, y pasó una tarjeta de acceso negra en un elevador seguro en la parte de atrás. El elevador descendió, pasando el sótano hasta el subnivel 4. Las puertas se abrieron para revelar una instalación de alta tecnología que parecía más un laboratorio de la NASA que un hospital. En el centro de la sala, Orión corría en una cinta. Se movía a 65 km/h, pero no sudaba. Vio a Sofía y se detuvo. «Frecuencia cardíaca 55», informó, sonriendo. «Sistemas nominales». «Mantengámoslo así», dijo Sofía, revisando su expediente en una tablet. El agente Morales entró, luciendo impecable en un traje nuevo. «Sofía», asintió Morales. «El Estado Mayor está pidiendo el manual sobre la nueva frecuencia de estabilización. Quieren saber si puedes entrenar a los médicos de campo». Sofía se tocó la sien. «Diles que no es algo que se pueda leer en un libro, Morales. El secreto está en el ritmo». Miró a Orión y luego al equipo de jóvenes médicos que observaban desde detrás del cristal. Médicos a los que ahora estaba entrenando. Ya no era solo una enfermera de Jalisco, era la guardiana de la llave. Era la única persona en el mundo que podía domar el fuego. Y por primera vez en su vida, Sofía Jiménez se dio cuenta de que no solo estaba arreglando a personas rotas, estaba construyendo el futuro. «¿Comenzamos?», preguntó. Orión asintió. «Lista cuando usted diga, enfermera». Sofía sonrió. «Por favor,
Llámame Sofía. Sofía Jiménez fue a trabajar ese día, esperando tratar huesos rotos y síntomas de gripe. En cambio, salvó un arma viviente. Escapó de un ejército en la sombra y expuso una conspiración que llegaba a lo más alto del mundo de la defensa. Demostró que a veces la herramienta más poderosa en una crisis no es un arma o un microchip, es el instinto humano de sanar. El protocolo Quimera sigue siendo uno de los secretos mejor guardados en la Sedena, y Sofía es la única civil con la autorización para usarlo. ¿Qué harías si tuvieras un secreto que pudiera cambiar el mundo? ¿Huirías o te mantendrías firme como Sofía? Si disfrutaste esta historia de suspenso de alto riesgo y heroísmo médico, por favor, dale al botón de me gusta. Nos ayuda a dar vida a más historias. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que nunca te pierdas una misión. Comparte este video con un amigo que necesite un recordatorio de que los héroes están en todas partes. Gracias por ver.